pesos el metro cuadrado. Y yo le pregunto a cualquier persona que en la sabana de Bogotá sepa de precios del suelo, ¿qué opina del metro cuadrado en esas circunstancias de ese lote apenas a 16.000 pesos el metro cuadrado? Para mi juicio allí hay un regalo que la empresa Sam Miller le hace a los hijos del presidente de la República y a sus socios. Pero además, no terminan aquí los negocios de Bavaria con los hijos del presidente. Hay otra parcelación que se está desarrollando en la sabana de Bogotá, cerca del autódromo, un proyecto que se llama Gran Sabana, de 100 hectáreas, en el cual curiosamente el antiguo propietario era Bavaria, o el anterior propietario era Bavaria, y ahora aparecen los hijos del presidente con el 12% de ese predio, asociados además con varios de los más importantes cacaos de la economía colombiana. Yo pregunto, si no fueran los Uribe Moreno, Bavaria estaría dedicada a venderle sus predios en vez de urbanizarla ella misma, haciendo las ganancias estrafalarias de las que estamos hablando. ¿No es el sumum de la insensatez que una empresa del corte de Bavaria ande vendiendo a menosprecio sus predios cuando lo único que tiene que hacer es conseguirse un promotor y entregarle el predio y sentarse a esperar que la valorización del suelo le llegue? Y además, de cuando acá jóvenes de unos 25 años resultan de tú a tú con los cacaos de la economía colombiana. Insisto en la pregunta, si fueran Rodríguez, Pérez, etcétera, etcétera, también tendrían ese tipo de relaciones. Yo realmente no sé por qué Bavaria está haciendo este tipo de negocios que me parecen por lo menos curiosos, pero sí sé que si a los hijos del presidente Uribe les ha ido bien con Bavaria, a Bavaria le ha ido supremamente bien con el presidente Uribe. Ahí están desarrollando en Jumbo una zona franca individual, esas son mejores todavía, porque como la empresa beneficiaria de la zona franca es a su vez propietaria del terreno, no tiene que cederle las gabelas y las garantías de las rebajas tributarias a nadie, sino que en este caso Bavaria asume el 100% del regalo en tributos que le hace el gobierno colombiano. Y como si fuera poco, en ese mismo proyecto, que es un proyecto inmenso en el departamento del Valle, este gobierno le concedió a Bavaria, Sam Miller, un contrato de estabilidad jurídica, que quiere decir que no le podrán subir los impuestos en las próximas décadas, que quiere decir que si se renueva el impuesto de guerra, Bavaria no pagará ese impuesto de guerra, porque el que ella hoy paga vence en el 2010 y el nuevo estaría por fuera del contrato de estabilidad jurídica. Luego, cuando en Colombia andan los uribistas buscando pobres para clavárselos con el impuesto de estabilidad jurídica, que vayan sabiendo esos pobres que en buena medida eso tiene que ver con esta gabela que le han concedido a esta transnacional. Y de paso digamos que todas las gabelas que los gobiernos, todas las gabelas tributarias que el gobierno le concede a estas grandes empresas, golpean a los pobres de dos maneras diferentes: o porque el Estado tiene menos recursos para gastar en salud y educación, o porque el Estado debe aumentar al IVA y los impuestos y a los pobres y a las capas medias para compensar lo que no pagan los monopolios y las transnacionales. ¿Cómo es la historia de la valorización de los predios en el municipio de Mosquera? Los hijos del presidente Uribe han dicho que cuando ellos compraron ese lote ya había allí un POT, un plan de ordenamiento territorial, y que en ese POT se señalaba que ese era un lote de expansión urbana y de uso industrial, y eso es cierto. Lo que pasa es que es una verdad a medias, y esas verdades a medias suelen ser mentiras completas, porque lo que no cuentan los hijos del presidente Uribe es que para que ese lote pudiera efectivamente utilizarse en construcciones industriales, necesitaba un plan parcial adoptado por la alcaldía de Mosquera, y que mientras la alcaldía de Mosquera no adoptara el plan parcial, según los decretos del gobierno nacional y de la propia alcaldía, en ese lote solo podría haber desarrollos agrícolas y forestales. Luego ese no era estrictamente hablando un lote urbano, sino un lote rural que solo se valorizaría una vez el alcalde de Mosquera le concedió, como le concedió, un plan parcial. Dicen los hijos del presidente que era obligatorio que el señor alcalde de Mosquera les concediera el plan parcial. Pues eso no es cierto.
La propia Camacol se ha quejado más de una vez diciendo que esos planes parciales son discrecionales en su aprobación a los alcaldes. Y la cosa es bien simple, senadores y colombianos, es que un plan parcial es un negocio entre un particular y la alcaldía de un municipio o un municipio, y allí puede haber muchísimos desacuerdos que impidan que el plan parcial se termine concretando. Por ejemplo, si al municipio le cobran como le cobran en este caso, puede suceder que no puedan llegar a un acuerdo. El tema de la plusvalía al que me referiré luego es otro problema que hay que pactar y que podría no poderse acordar. Las etapas del desarrollo del plan parcial 7 Trojes, en este caso, donde están los lotes de los hijos del presidente, también podrían ser un motivo de desacuerdo fundamental. El tipo de industria, si es pequeña o grande, si las aguas servidas las tiran a un vallado, etcétera, etcétera. Luego, no es cierto afirmar que el alcalde de Mosquera tenía que darles ese plan parcial. Era discrecional por completo del alcalde de ese municipio. Hay una segunda decisión del alcalde de Mosquera que beneficia a los hijos del presidente de la República. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? En abril del 2007, 3 o 4 meses después de que los muchachos compraran el lote a la empresa Bavaria, el alcalde de Mosquera, ojo para los que saben de esto, pasó el índice de ocupación de 0.5 a 0.75, es decir, de 50% a 75%. Eso valoriza un predio en proporciones notabilísimas, porque el índice de ocupación es el que determina cuánta área se puede construir a nivel de primer piso, y por supuesto no es lo mismo poder construir a nivel de primer piso el 50% del lote, la mitad del lote, que el 75% como quedó determinado en este caso. Tan es cierto que son las decisiones oficiales las que valorizan los predios, que en este caso los propietarios de ese lote tuvieron que pagarle impuesto de plusvalía al municipio de Mosquera por 56 millones de pesos. Suma que está por verse si era la justa o no era la justa, que yo tengo mis dudas, pero que digamos la utilizo simplemente en este caso para demostrar que sí existe un impuesto de plusvalía y que ese impuesto de plusvalía se define o se da en el momento en que una decisión de cualquier tipo valorice un predio. Veamos algunas de las ilegalidades del plan parcial que el alcalde Álvaro Rosso le concedió al lote de los hijos del presidente de la República. Lo primero que llama la atención es que el plan parcial señala que el municipio de Mosquera tendrá que correr con gastos importantes del desarrollo del plan parcial del proyecto 7 Trojes, donde están los hijos del presidente de la República, particularmente en lo que tiene que ver con la conducción y tratamiento de aguas negras. Dice también el plan parcial que en general deberá aplicarse impuesto de plusvalía a los lotes beneficiados en este plan de 7 Trojes. Pero cuando llega la hora de establecer las herramientas de tipo financiero, llamo la atención sobre esto porque esto es una ilegalidad manifiesta. Viola las normas de la República, aparece que en las herramientas de tipo financiero no existe el impuesto de valorización, cuando ese impuesto de valorización es una obligación cobrarlo en el caso de los planes parciales, pero sí existe que el municipio de Mosquera financiará sus costos con derrames de valorización y con aumentos en las tarifas, derrames de valorización y aumentos en las tarifas que no le cobrará solo a los hijos del presidente Uribe y a sus compañeros del plan 7 Trojes, sino que los tendrán que pagar los demás habitantes de Mosquera, configurándose entonces una ilegalidad y un atentado contra los pobres habitantes de ese municipio, que tendrán que pagar de su bolsillo lo que no pagaron los del plan parcial de 7 Trojes. Aparece también otra ilegalidad en el proyecto de la zona franca de Occidente en el municipio de Mosquera, y es que presentan allí como áreas de cesión públicas las vías y las zonas verdes privadas, que se sabe, y esto es elemental y está en todas las normas, que dice que no se pueden contabilizar como zonas de cesión públicas, entre otras cosas porque están adentro de un lote cercado con portería y policías, y entonces allí no pueden entrar, por ejemplo, los niños de Mosquera a jugar a un parque como el que tienen dibujado en el planito. También hay una ilegalidad